se encuentren en situación de calle, ¿no? Entonces, vamos a, hoy del día de hoy, tocar el tema sobre atención e intervención multidisciplinaria en un marco de derechos humanos con este grupo poblacional, que son nuestros niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Entonces, me gustaría conocerlos un poco más, me gustaría saber si alguno de los participantes presentes el día de hoy han trabajado ya en algún programa que trabaja pues con este grupo poblacional. Me gustaría opiniones por parte de alguno de ustedes, por favor, o que me puedan mencionar sobre la importancia del trabajo con estos niños, niñas y adolescentes en situación de calle. O por otro lado también, ¿no? ¿Qué entendemos por niños, niñas y adolescentes en situación de calle? ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los seleccionamos a este grupo poblacional? Al decir niños en situación de calle, son niños que se encuentran en la calle, que se encuentran a la intemperie, porque en la calle estamos muchos, ¿no? En la calle están los niños porque salen del colegio, porque salen de la escuela, porque salen de la casa, ¿no? Pero ¿a qué se denomina en sí este grupo poblacional en situación de calle? Entonces, ¿alguna participación, por favor, para poder dar inicio con nuestro tema del día de hoy? Yo no sabía que seguía un crucero con su amante, pero cuando llegué... Así, mientras se van animando, es importante señalar que el trabajo con este grupo poblacional, como les mencionaba, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad por su misma condición, que es la edad, ¿no? Y que dependen de otra persona, en este caso de un adulto que es responsable de su cuidado para hacer prevalecer sus derechos, sus responsabilidades y todo lo que concierne para que puedes tener una vida íntegra, una vida con el pleno goce de sus derechos, ¿no? Entonces, este grupo poblacional, como les mencionaba, es vulnerable y es doblemente vulnerable cuando los ubicamos en esta situación. Y para ello, el Estado realiza diversas intervenciones, pero las intervenciones son pocas, no son limitadas, no. El trabajo que se realiza con esta población no es como debería ser, entendiendo también que no se tiene una base de datos sobre las niñas, sobre los niños o adolescentes que viven en estas condiciones. Durante la intervención del día de hoy vamos a poder ver que se clasifican, ¿no? En 3 o en 4 situaciones esta población en situación de calle, niños en situación de mendicidad, niños que viven en la calle, niños que tienen un hogar pero que viven en la calle, y con cada uno de ellos se realiza un trabajo diferente. Y como les decía, el Estado interviene, sí, pero no interviene como debería ser. Uno por la misma situación que es un porcentaje mínimo, otro porque no se tiene una cantidad exacta de este grupo poblacional, y es por ello que no se puede realizar una intervención adecuada, ¿no? Sin embargo, se está realizando esfuerzos con un programa importante. Hasta el 2018 se tenía un programa Yachay que pertenecía al MIM, ¿no? Donde a partir de los educadores de calle se realizaban diferentes intervenciones in situ, ¿no? Es decir, intervenciones en la misma situación o en la misma calle donde se podían ubicar a este grupo poblacional. Pero a partir del año 2019, este programa Yachay ha pasado a ser parte del INABIF, que es el Programa Integral Nacional del Bienestar Familiar, ¿no? Entonces, hoy por hoy contamos con un programa importante en el Perú que es el Servicio de Educadores de Calle, que, como les decía, pertenece al INABIF. Con este preámbulo vamos a iniciar señalando
El marco normativo, siempre es importante considerar el marco legal, el marco normativo, teniendo en cuenta que todas las acciones que se realizan para toda la población en general debe contar, pues, ¿no?, con un marco legal. En este caso, si hablamos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que mencionar necesariamente la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990, que son los principales instrumentos internacionales que impulsaron la adopción de la normativa específicamente dirigidos a la población infantil y a la población adolescente en nuestro país. Entonces, el Perú, como parte también como deber del Estado, que es brindar protección integral a todos los habitantes de su jurisdicción, toma, ¿no?, como referencia la Convención de Derechos del Niño de 1989 y la Convención y la Cumbre Mundial, pues, a favor de la infancia de 1990, y a partir de ello impulsa, ¿no?, diferentes actividades a favor de este grupo poblacional. Asimismo, es necesario señalar que a nivel nacional, en 1992 se promulgó el Código de los Niños y Adolescentes, el CNA. Posteriormente, en el año 2000, se aprobó un nuevo texto y este código establece, entre otros, la primacía del interés superior del niño y la promoción de la justicia especializada como puntos rectores incorporados al marco legal peruano en materia de resguardo de la infancia, ¿no? Entonces, tenemos ahora dos marcos legales, uno la Convención de los Derechos del Niño y el otro, ¿no?, el Código de los Niños y Adolescentes, con la finalidad, pues, de brindar esa atención integral necesaria y, por supuesto, prevaleciendo su interés superior. Sin embargo, existen retos importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, tenemos que garantizar espacios o servicios de justicia de este grupo poblacional para que gocen plenamente de sus derechos y puedan convertirse en una población que pueda aportar positivamente al país. Asimismo, es necesario señalar que en julio de 1995, mediante Ley 26518, se creó el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, que es el SNAINA. Ahora contamos con el PENAI, con la Política Nacional de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, que es el PNNNA, ¿no?, que reemplaza al SNAINA. Sin embargo, estas políticas básicamente nos refieren, ¿no?, a que debemos realizar diferentes acciones a favor de este grupo poblacional con la finalidad de prevalecer su interés superior, su primacía superior del niño y que puedan gozar plenamente de los derechos básicos, ¿no?, que tienen que gozar por su misma situación. Entonces, estos planes, empezando por el SNAI, luego el PENAYA, que se trabajó al 2021, y ahora el 2030 tenemos el PNNNA, que es otra política que reemplaza al PENAYA. Y como les decía, todas estas políticas se crean con la finalidad de poder realizar diversas acciones desde los gobiernos, tanto central y los gobiernos locales, que son el gobierno regional, el gobierno, la municipalidad provincial y las municipalidades distritales, puedan, a partir de este marco normativo, promulgar diferentes normativas y, por supuesto, también realizar diversas propuestas en términos de proyectos de intervención que puedan mejorar las condiciones de vida de este grupo poblacional, con la finalidad de que de brindar una atención integral, ¿no? Y para que tengan una atención integral es básico que este grupo poblacional pueda contar con el acceso a servicios básicos, ¿no? Entendiendo que
El bienestar de la población en las etapas de niñez y adolescencia se ve afectado por el déficit del acceso a servicios básicos dentro de su hogar. Es necesario señalar que en el 2017 persistían brechas en el acceso a servicios de salud, a servicios de agua, desagüe, electricidad, entre la población infantil de acuerdo a su ámbito de residencia y también de acuerdo a su lengua materna. También se debe señalar que solo el 7.2% de niñas, niños y adolescentes en el ámbito rural contaba con acceso a estos tres servicios básicos, como son agua, desagüe y electricidad. ¿No? Entonces se hace la diferenciación entre uno, entre zona rural, zona urbana, cómo viven nuestros niños en ambas zonas, y otro también teniendo en consideración la lengua, ¿no? Que prevalece. Lo que tenemos que considerar es que en la zona rural el acceso hace que estas necesidades básicas todavía sean insatisfechas por el mismo hecho de que el gobierno, tanto el gobierno nacional y local, no llegan a estos puntos más alejados de nuestro país. Y es por ello que hoy por hoy todavía contamos con esas brechas grandes, ¿no? De desigualdad entre la población de la zona rural y la población de la zona urbana. Hablamos solo en servicios básicos y si hablamos, por ejemplo, en tecnologías de información, todavía es mucho más las brechas. Si hablamos del acceso a la educación, todavía vemos esas brechas de desigualdad, teniendo en cuenta, como les mencionaba, el acceso o el difícil acceso que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes para poder acudir a una institución educativa básica, ¿no? Como es el nivel primaria y secundaria generalmente. Y esas distancias que aún prevalecen del hogar a la institución educativa hace que exista, ¿no? O que las brechas de deserción escolar no reduzcan, sino más al contrario, vayan en incremento, ¿no? Y esa problemática de la deserción escolar va a generar otro tipo de problemáticas, como es, por ejemplo, que los niños y niñas se dediquen a otras situaciones, ¿no? Y esas situaciones les ponen en riesgo. Entendemos que en la sociedad tenemos diferentes problemáticas como es la drogadicción, como es el pandillaje, la prostitución, la trata de personas, la mendicidad, tenemos los embarazos precoces y un sinfín de problemáticas que podemos señalar y este grupo poblacional por su misma condición de vulnerabilidad eh, tiene, ¿no? Fácil acceso a que puedan, a que puedan llegar, ¿no? A esta problemática. Entonces, como una simple, entre comillas, una simple acción que es que accedan a servicios básicos, que accedan a mejores accesos, a viabilidad o a transitabilidad, pueda disminuir estas problemáticas que ya hemos visto. Entonces, frente a todo ello, surge, ¿no? Frente a toda esta realidad que se ha mencionado y haciendo la diferenciación entre zona urbana y rural, surge este programa nacional Yachay en el 2012, en el gobierno todavía de Ollanta Humala, que significa, pues, en quechua, no es una palabra en quechua, Yachay, que significa aprender, o Yachay, ¿no? Que significa aprender, el cual fue o surgió en el 2012 en la ciudad de Lima y luego fue expandido a nivel de todo el país, entendiendo que esta situación de niños en situación de calle no se vive solamente en Lima, que es la capital del Perú, sino también en otras ciudades grandes como es Arequipa, Cusco, Ayacucho mismo también, ¿no? Entonces, esta problemática encubre diferentes realidades de estos niños, niñas y adolescentes. Eh, Primero, ¿no? A los que trabajan en la calle en relación con su familia o independientemente de ella, a los que venden golosinas, cigarrillos y otras, a los que lavan coches, a los que ayudan a sus padres en los mercados y comercios, a los que lustran zapatos,
Entonces, este programa va enmarcado a todos estos niños que, con esas diferentes realidades. Y algo muy importante que considerar que en nuestra legislación peruana, un adolescente no puede trabajar legalmente antes de los 14 años y en condiciones restringidas en función de la peligrosidad de las tareas que efectúa. Pero muchos niños, como sabemos, por nuestra misma realidad, por nuestras mismas necesidades que atravesamos en el país, inician el trabajo a partir de los 5 o 6 años. Otra, otra situación preocupante es que nuestro país tiene la tasa más alta de trabajo infantil a nivel de Sudamérica. Al 2018 alcanzaba el 21.6% de la población, ¿no? A nivel del Perú. Y desde entonces va en aumento, teniendo en cuenta también eh, la pandemia o la problemática que hemos atravesado en el 2020, ¿no? Que es el COVID-19, ¿no? Que va generando cada día más precariedad. Si nos damos cuenta, podemos señalar dos situaciones económicas en nuestro país, antes del COVID y post-COVID, ¿no? Cómo nuestra economía ha venido disminuyendo, las necesidades han ido incrementando. Habíamos avanzado bastante en el tema de reducción de violencia, en el tema de reducción de trabajo infantil, de explotación infantil, pero la misma necesidad, la misma situación económica, la precariedad económica, sobre todo de las familias que viven en la zona rural, en la zona periurbana, hace que los niños y niñas y sobre todo los adolescentes puedan salir a las calles a buscar ese sustento económico para poder apoyar en los gastos del hogar, que es tan necesario, ¿no? Vemos por un lado situaciones que hay niños que al salir de la escuela, al salir del colegio, ya están vendiendo caramelos, están limpiando parabrisas, están vendiendo frutas, están realizando algún tipo de trabajo. Y es un trabajo, no es un apoyo, ¿no? Entonces, no está permitido, nuestra legislación peruana no permite el trabajo antes de los 14 años, sin embargo, la necesidad, la necesidad que tenemos hoy por hoy impulsa a que tengamos niños, niñas y adolescentes en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hasta el año 2017 ya había disminuido la actividad de estos menores, se había estado invirtiendo. Sin embargo, al 2021 se notó ese retroceso a nivel cercano, ¿no? Al 2013. Incluso se hizo una comparación de cómo habíamos avanzado desde el 2013 hasta el 2018. Como les decía, había grandes avances en el trabajo, ¿no? En la reducción de la violencia, reducción del trabajo infantil. Sin embargo, en el 2021 volvimos a la realidad del 2013, ¿no? Volvimos a esa realidad donde estas estadísticas iban en aumento, con magnitudes entre 11,3% y el 13,3%. Y esta realidad resulta tanto preocupante como que el Perú había previsto erradicarla en el 2021, ¿no? De acuerdo al PENAYA, se había propuesto diferentes objetivos en base a diversas actividades. Sin embargo, como sabemos, a partir de diciembre del 2019 hasta diciembre, más o menos diciembre de 2021, se ha visto un estancamiento de todas las acciones a nivel nacional. Y es por ello que se prorrogó el plazo hasta este año. Sin embargo, el trabajo que se ha venido realizando no ha sido tan significativo y no tiene esos resultados que desearíamos, ¿no? Y es por ello también que en reemplazo del PENAYA surge la Política Nacional de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, que realizan propuestas al 2030, ¿no? Entonces esperemos que al 2030 tengamos mejores resultados, tengamos disminución de la anemia en niños de 0 a 3 años, tengamos reducción de la violencia infantil, reducción de la explotación infantil, reducción del trabajo infantil, reducción del embarazo en adolescentes y tengamos mayor participación en espacios de decisión de los adolescentes.
¿no? Entonces, para ello se realiza, como les mencionaba, diferentes acciones y uno de las acciones que, que ofrece el programa, o perdón, este, que ofrece el Estado es el programa Yachay, ¿no? Y como les mencionaba, este programa trabaja in situ, trabaja donde se encuentran estos niños, niñas y adolescentes en la calle, los reúne y realiza diversas acciones. Sin embargo, ya como les señalaba, este programa trabajó hasta el 2017 y luego pues se vinculó al INAVIF y en adelante o hasta la actualidad se llama Servicio de Educadores de Calle, que es el SEC. Bien, ahora, si hablamos de las medidas que ha venido adoptando el gobierno o los gobiernos frente a este grupo poblacional, podemos señalar, ¿no?, a los educadores de calle que trabajan en este servicio de educadores de calle, quienes se acercan a los menores, establecen con ellos relaciones de confianza y después los convencen de integrar a un centro de acogida residencial que es un CAR. Cuando deciden abandonar ese lugar de vida, entran en él con una organización judicial que los pone bajo tutela provisoria del Estado. Y estos centros, que son los CAR, son mixtos, pero en diversos espacios. Y los beneficiarios, pues, se encuentran en ellos en el alojamiento. Se encuentran con una adecuada alimentación, una buena educación y los cuidados personales que necesitan, tanto con terapeutas adecuados para recuperar su salud. Estos hogares o estos CAR trabajan para la reinserción escolar y se preocupan por dar a los adolescentes una formación profesional. La atención a cada uno es específica gracias a un personal pluri o multidisciplinario, entre otros como trabajadores sociales, enfermeros, educadores, psiquiatras, psicólogos, que les ofrece un seguimiento idóneo para que dejen de consumir drogas. Y el equipo educativo los va guiando para que puedan adoptar poco a poco una vida más sociable, ¿no? Paralelamente a ello, se lleva a cabo un trabajo con la familia, si es que contaran con familia, para poder ayudar a ser más protectora y cambiar esos comportamientos necesarios para que el hijo o la hija pueda reencontrarse con ella. Sin embargo, muchos de estos menores que han sido captados dan señales de gran inestabilidad después de su experiencia en la calle y encuentran grandes dificultades para poder reconstruirse, sobre todo porque no aceptan las reglas rígidas que les imponen en los centros educativos, ¿no? Entonces sí es muy complicado el trabajo que se realiza con estos niños, niñas y adolescentes porque ya tienen, ¿no?, un tipo de vivencia, tienen una característica de lo que es la vida para ellos, ¿no? El mismo hecho de vivir en la calle hace que no tengan reglas, no cumplan con reglas, no tienen un horario de dormir, un horario de despertarse, un horario de retornar a casa, un horario de realizar sus labores. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de responsabilidad. Son niños que viven a la intemperie y realizan acciones, actividades de acuerdo a lo que ellos creen necesarios. Entonces, el trabajo que se realiza es bastante complicado. Por un lado, se les hace la captación, por otro lado, se les hace la reflexión para que puedan acudir a estos centros de acogida residencial y puedan recibir una adecuada alimentación, un adecuado trato, ¿no? Con especialistas, incluso se cuenta con psiquiatras. Sin embargo, como les decía, ellos ya tienen adoptado una conducta, una característica de lo que es la vida y reinsertarse a la sociedad o reinsertarse a la familia se les hace muy complicado por el hecho de que no aceptan las reglas, no aceptan el cumplimiento de las normas que están establecidas en el hogar, en la institución educativa y en la comunidad. Y ello aunado también
muchas veces a la separación o a la diversidad que existe, ¿no?, en una institución educativa, al alejamiento que realizan a este grupo poblacional. ¿Por qué? Porque vienen de una situación diferente, ¿no? Y eso también complica su reinserción. Bien, entonces es necesario también, es necesario también mencionar que a la luz de las cifras avanzadas y de los resultados obtenidos a lo largo de los años, la inversión pública, aunque consecuente, está lejos de responder con estas necesidades reales. Los financiamientos asignados para resolver estos problemas sociales no están a la altura de la expectativa, porque al, el hecho de que los educadores acudan a la calle y de que se les haga ese convencimiento, ¿no?, para que puedan para que puedan insertarse a un centro de acogida residencial, no es suficiente. Si se contara con un presupuesto adecuado, se contaría con un servicio especializado donde se pueda captar a todos y todas estos niños, niñas y adolescentes, para que se pueda tratar al 100%. Sin embargo, existen todavía limitaciones que no responden a necesidades reales. Entonces, pero sí el trabajo se está realizando y esperemos que el 2030, así como realiza la propuesta, el programa o la política nacional de atención a niños, niñas y adolescentes, obtengamos los resultados esperados, ¿no?, con la finalidad de poder brindar esa atención necesaria e importante a este grupo poblacional. ¿No? Entonces, los niños y los adolescentes peruanos que están en situación de calle pertenecen a familias, ¿no?, cuya realidad es muy compleja. Y eso es muy, muy notable, porque si tenemos estos niños y niñas en situación de calle es porque dentro del hogar existe otra problemática. Puede ser que mamá o papá estén sufriendo algún tipo de enfermedad y no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder cubrir ni siquiera la canasta básica familiar. Otra realidad puede ser que estos niños vienen de hogares monoparentales o de hogares disfuncionales o de hogares extensos, o que donde hayan sufrido algún tipo de abuso, ya sea psicológico, físico o muchas veces sexual, ¿no? La realidad de estos niños es muy compleja y ello también implica, ¿no?, la demora en la reinserción a la sociedad, a la familia, o incide en que se detenga un poco más estos cambios que queremos obtener frente a esta realidad. Entonces, la miseria, la violencia en sus diversas formas, la exclusión, la marginalidad, el trabajo informal de los padres, se conjugan para poder forjar su destino. Y el trabajo realizado con ellos y el trabajo realizado también con sus familias, si es que se les ubica por los educadores de calle, se cifra en victorias duraderas para la promoción de sus derechos, pero en comparación con estas inmensas necesidades de estas poblaciones vulnerables, aparece como una pizca de sal, ¿no? Y ahora que el COVID-19 ha arruinado estas inversiones, este trabajo que se ha ido realizando, cuando la supervivencia familiar entra en juego y los padres no ven la importancia de la escuela, tienen hijos la posibilidad de formarse a tiempo para jugar y para formarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesidad la necesidad de una familia no prioriza la recreación, no prioriza la educación, ¿no? La necesidad de un hogar prioriza la alimentación, la vivienda y en algunas ocasiones también la vestimenta, ¿no? Pero
como sabemos y se ha mencionado, posterior al COVID-19, esas necesidades han ido incrementando y el trabajo que se ha ido realizando, sobre todo con este sector de la población, se ha arruinado, no ha venido descenso. Entonces, el Estado se ha comprometido a ampliar, como les había mencionado, sus objetivos del PENAYA al 2025 y se había comprometido también en suprimir el trabajo infantil en el 2025. Sin embargo, no propone una política social lo suficientemente fuerte para disminuir la pobreza y erradicar esas prácticas nefastas y protegerlos. Y frente al número importante de menores que viven en pandillas, en espacios públicos y frente a su violencia, hace falta, ¿no? Como lo subraya la educadora de calle María Victoria Villavitrón, que se desarrolle las estructuras y los servicios que los ayudan con fondos y personal en número suficiente, ya que en la actualidad solo tenemos 120 educadores para 21 regiones en el 2018 y se realizaron 12 reclutamientos de asistentes educadores, 2 coordinadores de educadores en el 2020, para no delegar esas responsabilidades a instituciones privadas. No, entonces es muy poco el esfuerzo que el Estado viene desplazando a favor de este grupo poblacional. Hablamos de 120 educadores para 21 regiones y es muy poco, ¿no? Y en la actualidad tenemos 106 educadores de calle. En 2025 se ha reducido la cantidad y no vamos a decir, pues no, y no vamos a ser ajenos a la realidad y decir es que ya no hay tantos niños y no, no es cierto. Todavía esta problemática va en incremento. Entonces, como les mencionaba, hablamos del programa Yachay, donde Yachay identifica 4 grupos poblacionales de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Uno de ellos es que el niño, niña y adolescente trabaja en la calle, pero tiene vínculo familiar, que el niño, niña y adolescente que vive en la calle no tiene vínculo familiar. Otro grupo es donde la niña, niño y adolescente en mendicidad con o sin vínculo familiar, y el niño, niña y adolescente en explotación sexual con y sin vínculo familiar, ¿no? Entonces, Yachay ha hecho estas 4 diferenciaciones y los ha traspasado al servicio de educadores de calle. Y este servicio de educadores de calle, desde el 2017 y su funcionamiento desde el 2018, busca restituir y busca enseñar a ejercer sus derechos de estos niños, niñas y adolescentes en situación de calle y busca que abandonen esta situación en la que se encuentran. Este servicio tiene como población objetivo 4 perfiles de atención de niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Hablamos de mendicidad, trabajo infantil, vida en calle y explotación sexual, las cuales son atendidos a través de las zonas de intervención. Como vemos en la imagen, nuestros educadores de calle o los educadores de calle, que son 106 en la actualidad, trabajan in situ, ¿no? Trabajan en el mismo lugar donde se le ubica a la o al niño o al adolescente. Y entendemos el trabajo tan complicado que es, ¿no? Los niños no salen por necesidad, no salen para jugar, para hacer vida social, salen por necesidad. El trabajo que ellos realizan es por necesidad para poder contribuir con la canasta básica del hogar, ¿no? El cual de repente está atravesando por diferentes situaciones que desconocemos. Entonces, después de esa selección que se realiza en la calle, los educadores de calle se dan con la sorpresa de que existe diferentes problemáticas detrás de ellos, ¿no? Entonces, frente a eso, se les realiza diversos tipos de intervenciones para poder mejorar su situación. Este servicio, o bueno, ¿no? Frente a esta situación de miles de niñas, niños y adolescentes que en el país se encuentran en trabajo infantil, se encuentran en vida en calle o en mendicidad, el INAVIF, a través del MIM,
despliega este servicio de educadores de calle con la finalidad de que se les pueda restituir sus derechos fundamentales e integrarlos en forma adecuada a la sociedad. Es muy fácil, ¿no? Y es muy bonito este objetivo que se tiene, captar al niño, conversar, hacer que deje la calle, llevarlos al CAR y se pueda reinsertar. Es muy bonito, pero como les decía, detrás de cada niño hay un problema, hay un mundo, hay una familia que arraiga diferentes problemáticas y al niño se hace muy complicado dejar esa vida, ¿no? De repente el niño que está en la calle tiene hermanos menores que dependen de él y va a ser mucho más complicado que deje el trabajo y pueda, ¿no? Salvarse él, por decirlo así, dejando de lado a sus hermanos menores que están atravesando situaciones difíciles. Y frente a ello, este equipo de profesionales, básicamente de las ciencias sociales, diariamente recorre esos lugares donde usualmente deambulan los niños, las niñas, los adolescentes en situación de calle, que tras abandonarlos y ganarse su confianza, abordarlos, perdón, y ganarse su confianza, les brinda ese acompañamiento, ese apoyo, con el objetivo de poder garantizar esos derechos que nos son relegados, como es el vivir en familia, tener una educación, contar con una identidad, tener acceso al sistema de salud, una adecuada alimentación, la recreación, por supuesto, una protección frente al abandono, la crueldad o la explotación. Asimismo, este servicio desarrolla procesos educativos formativos que involucran a sus familias e instituciones de la comunidad para fortalecer sus habilidades blandas y atender esas necesidades específicas, como la atención de su documento nacional de identidad, como también la obtención de vacantes en instituciones de estudio, atención en salud, consejería y apoyo profesional. Como vemos, los objetivos que tienen este servicio es muy bonito, ¿no? Es muy alentador, pero el trabajo es bien complicado, el trabajo es bien difícil, incluso incluso Claude Guillén Abán, que es coordinador del Servicio de Educadores de Calle del INAVIF, menciona que la educadora o el educador de calle desarrolla su trabajo en el mismo lugar donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. Se establece ese vínculo de confianza con ellos y su familia, lo que se espera, ¿no? Lo que les permite que puedan implementar estrategias para generar los cambios progresivos que ellos esperan. Sin embargo, ese trabajo es muy complicado y más que el profesionalismo es el interés, es la filantropía que pueda desarrollar cada profesional, porque como les decía, este trabajo es muy delicado, no es tan importante que yo pienso que hay que tener bastante compromiso para poder trabajar con estos niños y cambiar su situación. Teniendo en cuenta que estos niños, aparte de la necesidad que tienen, a menudo sufren de depresión, sufren de ansiedad, de diversos traumas, el cual les conlleva a otras situaciones, ¿no? Que ya al estar tanto tiempo en la intemperie, al estar en contacto con diferentes jóvenes de la calle, les conduce, ¿no? Al consumo de drogas, al consumo de alcohol y las diversas sustancias y a otros riesgos también, ¿no? El consumo excesivo de alcohol les puede conllevar a la prostitución o tal vez a la explotación sexual. Entonces, los profesionales asumen un compromiso que va más allá de esa relación estrictamente laboral. Es un compromiso más humano, ¿no? Como les decía, más que tener un profesionalismo intacto, intachable, es tener un buen corazón, una buena dedicación y por supuesto el compromiso de cambiar la situación de estos niños, niñas y adolescentes. Aquí vamos a poder señalar algunas acciones según condición del niño, niña y adolescente en situación de calle. La condición del niño, niña y adolescente con vínculo familiar, con niños que trabajan, niños expuestos a la mendicidad y niños que viven en la calle, ¿no?
Recordemos que las acciones que se realizan o las acciones que realizan los educadores de calle lo hacen eh, divididos, ¿no? Lo hacen dividiendo a este grupo de acuerdo a su condición. Si tiene familia, si no tiene familia, si vive en mendicidad, de repente es víctima de explotación y de acuerdo a esas condiciones se realiza la intervención. Algo muy importante que señalar, que el servicio de educadores de calle no brinda atención especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, pero cuando se identifican estos casos de explotación sexual, la acción del educador de calle es realizar la denuncia ante la UP, ante la fiscalía o ante la demuna de la jurisdicción, ¿no? Entonces sí abarca todo, sin embargo, no realiza esa intervención directa, sino que hace la derivación. Aparte de ello, este servicio cuenta con 3 etapas. La primera etapa, que es la identificación de zona de intervención, es decir, donde los profesionales visitan a diario esta zona, ¿no? Haciendo el reconocimiento y el conteo de cuántos niños, cuántas niñas se encuentran en esa zona para pasar a la segunda etapa, que es la instalación y funcionamiento de la zona de intervención, donde los educadores de calle hacen la selección de estos niños, niñas y adolescentes y pasan a la tercera etapa, que es la prestación del servicio, ¿no? Como tal, de acuerdo a sus necesidades. Se les deriva a los CAR, se trabaja con ellos en su mismo lugar, o tal vez, como hemos mencionado, si fueron víctimas de violación sexual, se les hace un tratamiento especializado a través de las denuncias frente a las UPEs, frente a las demunas o de una fiscalía. Entonces, esas son las acciones que se realizan desde este servicio y algo muy importante que considerar es que los factores más comunes que influyen a los niños de la calle y sin hogar, según el Consorcio una vida para los niños de la calle, es uno de ellos, por supuesto, la pobreza, ¿no? Que los niños de hogares empobrecidos pueden verse obligados a echarse a la calle para poder contribuir en los ingresos, encontrar alimentos para ellos, para su familia, que de repente están atravesando por momentos complicados de salud o quizá han sufrido abandono de uno de los progenitores o tal vez también diferentes necesidades, ¿no? Y otros factores, la muerte de los padres o cuidadores, el abandono parental también, como les decía, estos niños generalmente tienen o vienen de hogares monoparentales, donde uno de los progenitores ha abandonado el hogar, entonces se ven obligados a buscarse una vida en la calle. Otro de los factores también es la violencia y los malos tratos en el hogar o en la comunidad. Los niños, niñas y adolescentes muchas veces son víctimas de malos tratos en sus hogares o en sus comunidades, incluso han sufrido algún tipo de violencia y ello ocasiona que el niño, niña o adolescente abandone su hogar y por lo tanto abandone también su comunidad. Tal vez otro de los factores es el maltrato sexual, maltrato físico o emocional, de las cuales hayan sido víctimas, no solo en el hogar, sino también en la comunidad. La urbanización también es otro de los factores. Las enfermedades como el VIH, la actividad criminal forzada, la salud mental. Hay niños que sufren de enfermedades mentales, que pueden optar por abandonar sus comunidades, ¿no? El consumo de sustancias también es uno de los factores que conlleva a que los niños se encuentren en la calle. La orientación sexual es cuando la familia y la comunidad no acepta esa identidad de género de los niños y al verse estigmatizado, al verse discriminado, al verse rechazados, abandonan el hogar.
las guerras y conflictos, el desplazamiento medioambiental, son uno de los factores que ocasiona que los niños vayan o abandonen el hogar, abandonen la comunidad y se encuentren en esta situación. Los retos a los que se enfrentan estos niños, por supuesto, es el derecho a la salud, ¿no? Los niños que se encuentran en la calle, pocas o nulas veces acuden a un establecimiento de salud. Y si lo hacen, claro, no son atendidos, ¿no? Porque deben contar con una persona mayor de edad. Y esta discriminación es muy visible y sobre todo se ha podido ver en la pandemia que hemos atravesado años anteriores, ¿no? Entonces, uno de los retos que se enfrentan estos niños sin hogar, en la educación también, por supuesto, cuando viven en situación de calle, estos niños no tienen una prioridad y por supuesto no acuden a una institución educativa. Entonces es otro de los retos a los cuales se deben enfrentar el servicio de educación de calle, buscar una institución educativa en el cual se puede reinsertar este grupo poblacional. La trata infantil, ¿no? Escaparse de esta problemática es muy complicado también. La violencia y la explotación. Hemos visto también algunos de los factores que son como las causas, ¿no? Las causas que ocasionan que los niños, niñas y adolescentes puedan ir o puedan vivir en la calle. Entonces, en un informe de 1993, la OMS también nos muestra algunos factores, algunas causas que ya hemos mencionado, pero vamos a reiterar que según la OMS, la desintegración del entorno familiar, el conflicto armado, la pobreza extrema, los desastres naturales, el hambre, los abusos físicos y sexuales, la explotación infantil, el desplazamiento social, la urbanización y crecimiento, la incultura, la necesidad y otros factores que podamos mencionar, ¿no? Son causas o son factores para generar que nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentren en situación de calle. Entonces, estimados y estimadas participantes, agradecerles por su participación en este importante evento. Si tuvieran algún tipo de comentario adicional que realizar, algún tipo de consulta, los leo a través del chat o pueden activar sus micrófonos. Muchas gracias. Sí, ¿alguna duda, por favor? Es importante señalar que los que desean conocer más el trabajo que realiza un educador de calle, les invito a leer la resolución de la Dirección Ejecutiva, la 069, que ha sido aprobada el 10 de septiembre del 2021, donde da cuenta el protocolo de atención y cómo trabaja este servicio de educadores de calle a favor de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y también, pues, ¿no? Por supuesto, se les va a compartir a cada una y a cada una de ustedes a través de sus correos o de su WhatsApp, de acuerdo a cómo crea por conveniente los organizadores. Entonces, si no tuviera ningún tipo de pregunta, consulta que realizar, estimados participantes. Sí, si no tuvieran ningún tipo de consulta, dudas, comentario que realizar, me despido de cada una y cada uno de ustedes, reiterándoles mi agradecimiento por la participación en este importante evento. Con las disculpas del caso, también estoy un poco delicada de salud, sin embargo, creí por conveniente compartir estas experiencias que es muy importante, ¿no? Que nos
conlleva, ¿no?, a mejorar como profesionales, como personas y trabajar a favor de este grupo poblacional. Entonces, si no hubiera ningún tipo de pregunta, consulta, duda, me despido de cada uno de ustedes esperando verlas y verlos en un próximo evento. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Deyanira. Gracias. Licenciada, buenas noches.